No, que estamos hablando de que era un sinvergüenza y que Jesús me quería, daba la cara por mí. Entonces, claro, cambió totalmente todo. Y en la esperanza y en la súplica, Él actúa, se tira del cielo, baja por cada uno de nosotros. Yo nazco en Archena, un pueblo de la provincia de Murcia, y bueno, tengo muchísimas, mi familia muy entrañable, dentro de la norma habitual de las pautas que en aquellos momentos se estaban viviendo a nivel general. Yo me educo en un colegio religioso, el Colegio de Nuestra Señora de la Consolación, y entonces para mí era como mi casa. Yo incluso cuando llegaba la hora de salir, terminaban las clases y yo decía, ¡guau, qué bien se tiene que estar aquí! Pues yo me quedaría. Y había una salita pequeña al lado del cuarto de baño, que era como un recibidorcito allí, y yo decía, mira, yo aquí pondría, yo me quedaría aquí a dormir, y si me quedo y se van y no se enteran de que yo estoy aquí, pero yo me quedo aquí. Bueno, para mí el colegio era importantísimo. Y entonces, bueno, llega un momento, yo voy creciendo, dejo el colegio porque yo tenía ya todos los libros del bachillerato para empezar bachillerato comprados, una hermana que yo la quería muchísimo, y entonces me dice, te vamos a pedir porque tienes que empezar el bachiller, porque tal. Y yo, ay, qué ilusión, o sea, para mí, yo todas las letras yo me leía la fórmula del Mistol, del Colgate, todo lo que había a mi alrededor. Entonces, el estudiar para mí era impresionante, ¿no? Y entonces llegó un momento que, bueno, tuve que dejar el colegio, no pude empezar el bachillerato, porque mi mamá me iba a dar un hermanito. Entonces, yo tenía que ayudar a mi mamá, con lo cual yo lloraba por no poder estudiar, pero a raíz de ahí yo me empecé a autoeducar, digamos. Entonces, en mi casa, mis padres habían tenido librería, había libros a mogollón por todos los sitios. Entonces yo me hacía mi plan de cada día, de mi lectura, de mi escritura, de mi dictado, de tal, y yo continué. Eso, pero algo que yo me lo imponía yo. Entonces, ¿qué pasa? Que yo me di cuenta que, pues bueno, sucedían cosas que yo se las quería contar al Señor. Entonces, también es verdad que en principio yo asimilaba siempre que la Virgen María era solamente mi mamá, mi madre. Que la Virgen María no era la madre ni de mi amiga, ni de mi hermano, era mía, era mi Virgen María. Entonces, en un momento determinado, que yo después de la comunión hice la confirmación, y yo empiezo a darme cuenta de lo que dice el cura, y dice que la Madre del Cielo es la madre de todos. Entonces yo ahí me llevo un chasco y una desilusión, y yo digo, que no es solamente mi mamá. Y entonces, ¿yo qué quería? Todo eso, decírselo al Señor, ¿no? Pues, ¿cómo se lo digo? Pues le escribo una carta, ¿no? Porque yo veía a mi padre, por ejemplo, por la tarde contestaba a los clientes que tenía y tal y cual, y cogía su máquina, una Underboard negra, grande, cogía su máquina de escribir, y decía, pues yo, esta duda que yo tengo, y esto que yo quiero, que a mí el Señor me aclare, lo que sea, ¿no? Pues yo se lo escribo. Entonces yo me llevaba mi cuaderno y mi boli y le decía a mi madre, mamá, voy a salir. Y mi madre, ¿pero dónde vas? Porque entonces no es como ahora que una niña, por ejemplo, de 12 o 13 años dispone, coge el autobús, se va para acá, para allá. No. Entonces esto era el permiso de tu mamá. Total, que yo no, a nadie le decía dónde iba. Entonces yo cogía, ¿pero que dónde vas? Mamá, ahora vengo. ¿Pero que dónde vas? Que no tardo, que ahora vengo. Entonces yo salía corriendo, porque yo no andaba, yo quería ir contrarreloj. O sea, yo lo que quería era pues que mi mamá no me regañara porque yo había tardado. Entonces yo era correr. Y yo salía de mi casa 1 hora y quería llegar en ese mismo minuto al sitio. Entonces yo le escribí al Señor, le escribí una carta, querido Jesucristo, pues te tengo que decir
que me pasa esto, tal, tal, tal. Se lo relataba todo y entonces yo escribía la carta entonces se ponía una crucecita antes de empezar a escribir, ponía la fecha y luego ya le decía, mañana vengo por la contestación. Te mando un abrazo, Josefina Campuzano, tata. Al día siguiente yo llegaba, como era una capilla que no estaba abierta al público, solamente el domingo, pues entonces yo tocaba un llamador que había, tal, y me contestaba la madre Celia, ¿quién es? Y yo, soy Josefina, que voy a estar un ratico con el Señor. Vale, da un portazo y cierra cuando te vayas. Y yo llegaba, y para mí estar yo sola, porque entonces, claro, como se celebraba la misa tradicional, y el cura decía la misa de espaldas, ¿no? Pues el sagrario, es que tú llegabas y yo me sentaba a medio metro del sagrario, ¿no? Entonces, bueno, a raíz de ahí, aquello ya se convirtió en algo digamos, crónico, ¿no? Pero eso yo jamás lo comenté con nadie. O sea, nadie sabía, tú imagínate, nadie sabía que yo escribía y el Señor me contestaba. Yo al día siguiente me contestaba el Señor y me decía, inquieta Josefina. O sea, en esa línea. Y yo luego leía las cartas y digo, claro, fíjate, no sé qué. Entonces él me respondía a las dudas que yo le había puesto en la carta del día anterior. Y así sucesivamente, pues yo me fui desarrollando pues con ese, no sé, con ese apoyo y con esa seguridad de que el Señor me escuchaba. Esos ejercicios fueron en una zona preciosa, cerca del balneario de Archena. Antes de llegar al balneario está el hospital militar y está en una zona alta, incluso es curiosísimo porque está la montaña y los pinos que hay no están en posición vertical hacia el cielo, están de lado. Entonces a mí me gustaba muchísimo, pues cuando había que hacer meditación, porque eran ejercicios de San Ignacio, silencio total, pues irme pues con mi cuaderno tal, hacer meditación sobre lo que el sacerdote había expuesto. Y entonces ese día, pues yo dije, pues mira qué bien, todas se han ido a los pinos, pues yo me quedo aquí a solas con el Señor. Esto, siempre se queda alguien, pero ahora se ha ido todo el mundo, pues ya está, esta es la mía, pues aquí me quedo yo. Y entonces fue como si dijéramos ahí, yo lo catalogo eso como una conversión, no conversión de descubrir algo que tú no conoces, no, sino un paso más. O sea, yo miré al sagrario y yo vi la cara del Señor que me estaba mirando. O sea, a día de hoy todavía lo recuerdo y me emociona. O sea, muy fuerte. Entonces yo automáticamente dije, esto es como la canción, me han mirado a los ojos. Y yo dije, pero es verdad, es verdad. Entonces yo ahí en ese momento tuve la convicción, que fue de verdad muy fuerte, de que como mi pasión era el diseño, que yo ya no iba a seguir dibujando, porque si yo dibujaba un vestido, palabra de honor, o de tirantitos, o tal, un vestido, entonces se dibujaba, que hay un cóctel, que no sé qué, y yo como me leía todas las revistas, pues eso, las revistas francesas, porque estaba relacionado con París y toda esa historia, pues entonces yo me lo mira, pues así en esa línea, ¿no? Y yo decía, yo después de sentir lo que yo he sentido, después de ver la cara y los ojos del Señor cómo me ha mirado, yo no puedo seguir dibujando, porque eso puede dar lugar, yo eso lo vi ahí clarísimo, y estuve como un par de años que no volvía a coger, y yo lloraba, porque tenía necesidad de hacer dibujos, de dibujar, pero luego yo decía, no, que le he dicho al Señor que no, hasta que hablé con un sacerdote y se lo comenté y me dijo, no, eso es un don que tú tienes, tú no te puedes privar de... En aquel momento nadie iba a hacer nada con mi diseño, pero yo me lo imaginaba, ¿no? Yo decía, si esto lo ve alguien, no sé qué, y fíjate, y ahora una mujer se pone este vestido, palabra de honor, y suscita malos pensamientos. ¿No? Yo me montaba ahí una película impresionante. Y a raíz de que este sacerdote me dijo el tema, que no
que el Señor no me pedía tanto. Entonces yo otra vez seguí con el tema diseño, que para mí era vital, y bueno, pues más o menos ese es el tema para mí de esa conversión, que no fue, vuelvo a insistir, no es conversión de decir, ay, que resulta que no sabía que existía Dios y me dio una llamada. No, no, era otro paso adelante. Así fue el tema. Anteriormente, en mi pueblo, pues pensaron que yo tenía que ser esto de Acción Católica. No, yo no quiero decir ni presidenta ni no sé qué. Bueno, que tenía que estar a mi cargo. Entonces yo, bueno, pues estuve. En ese momento estaba también funcionando, empezó a funcionar una emisora de radio, y entonces yo, los guiones para la radio los escribía yo, más luego, bueno, había como una, no sé, como a mí es que se me daba hecho, ¿no? Entonces yo ahí había cosas de las que escribía que deslizaba, ¿no? Sin que nadie supiera la procedencia. Y bueno, y así transcurrió esa etapa, esto antes de venirme para Madrid. Y luego ya fue cuando conocí a Roberto, y siempre, en todo momento, o sea, llevamos un noviazgo como muy especial, muy especial. O sea, yo siempre decía, Robert, entre tú y yo tiene que estar Cristo. Se acabó el invento, ¿no? Y entonces Roberto era un amor tan grande, ¡juá, qué fuerte! Bueno, el caso es, bueno, perdonadme, pero es que es inevitable. El tema es que bueno, que transcurrió nuestra vida, nos casamos y nos fuimos a vivir, volvimos a vivir, yo me volví a vivir a Murcia con él. Allí nació mi hija Mercedes. Después nació Robert, y luego, embarazada de María Pilar, fue cuando otra vez nos volvimos para Madrid. Entonces, bueno, surgieron una serie de circunstancias que era sí o sí volver a Madrid. Y ya, bueno, pues ya nuestra vida transcurrió, pues siempre con la confianza, siempre, siempre, pasara lo que pasara. O sea, teníamos problemas que a lo mejor otra persona se hubiese angustiado y nosotros decíamos, no, que Dios sabe más. Y decía Roberto, pero si es que está con nosotros, y por mucho que pasemos, vamos, es que ni nos acercamos a lo que él pasó. Entonces, ¿qué pasa? Que hay problemas económicos, y se iban resolviendo. O sea, era como, no sé, como si hubiésemos llevado una capa y una espada luchando, pero de verdad, pero además con una alegría. Entonces, nació María Pilar. Cuando yo me voy, nos vamos el 10 de septiembre, María Pilar nace el 10 de noviembre, luego nace José María, y luego ya es cuando nos venimos a vivir a Valdemoro, donde estoy yo en este momento. Yo consideraba que si una persona tiene presencia de Dios y del Señor, y es responsable, porque no nos podemos quedar en decir, vale, yo tengo que cumplir lo que me manda la Santa Católica Apostólica Iglesia, pero el Señor está ahí, yo estoy aquí, mis problemas los resuelvo yo, Él está disfrutando del paraíso. Entonces yo eso no lo veía así, bajo ningún concepto. Entonces yo pensaba eso, o sea, que el Señor es partícipe en todo momento. Entonces, en esa medida y con esa visión es como hemos funcionado siempre. Y el Señor nos ha dado muestras tan palpables. Muchas veces decía Roberto, José, esto es blanco y en botella, o sea, es que sí o sí. Entonces, claro, no es lo mismo caminar con todas las adversidades y todas las cosas que te pueden... Mi padre siempre decía, intenta hacer algo bueno, ya verás lo que pasa. Y es cierto. Entonces, bueno, pues ese ha sido lo que tú dices, o sea, el saber el ser consciente de la presencia de Dios, de que está contigo. O sea, que está contigo, que te cuida, que te lleva y todo eso. Hay un momento súper importante para mí en relación con lo que pasó después, ¿no? Hay un momento determinado en que Robert ya le han dado 100 y pico sesiones de quimio. Entonces, bueno, cuando a él le diagnostican ese cáncer,
Pues primero me lo dice el médico a mí y luego me dice, tengo que hablar con su esposo y tal. Digo, bueno, vale. Y entonces el médico le dice, Roberto, usted tiene un cáncer en estadio 4. A grandes rasgos le dijo, grave no, lo siguiente. Contestación de Roberto, eso es lo que dice usted. A ver lo que dice Dios. Esa fue la respuesta. El médico se quedó blanco y luego ya dice, porque vamos a ver, y el médico luego me dice, pero si es que es clarísimo este diagnóstico, dice, y me dice su marido que a ver lo que dice Dios, esto no tiene vuelta de hoja. Y yo le dije, bueno, pues vamos a darle, ¿no? Su percepción es así, bendito sea Dios. Entonces, bueno, él continúa, jamás se quejó de nada. Él siempre decía, claro, a mí veía, yo estaba como agobiada, porque en ese momento no estábamos en Madrid, estábamos en Murcia. Y entonces, bueno, pues llega un momento que yo le veo que empieza a llorar. Este detalle es súper importante. Empieza a llorar, me lo encuentro llorando, y yo digo, pues ya no tenía la quimio, ya le habían derivado a paliativos. Y entonces yo le encuentro que está llorando y le digo, Robert, ¿pero qué te pasa? Yo digo, algo le está doliendo y no me lo quiere decir. Y yo le seco las lágrimas, le doy un beso, le lo abrazo, pero ¿qué te pasa? Que no tengas que llorar. Y entonces es cuando él me dice, a ver si soy capaz. Entonces me dice, es que le he fracasado a la Virgen María. Y yo le digo, ¿cómo? ¿Que tú le has fracasado a la Virgen María? Y me dice, sí, porque yo al venir aquí quería haber hecho algo para que hubiese habido más fe de la que hay aquí. Dice, y se me ha presentado un cáncer, entonces yo le he fallado a la Virgen María. Entonces yo le digo, Robert, que Dios sabe más, ¿qué sabemos? Bueno, os podéis imaginar. Entonces, bueno, se pasa ese momento, Robert va empeorando, fallece el 24 de marzo del 2018 y en septiembre providencialmente, yo conozco el movimiento sacerdotal mariano. Entonces, cuando en ese momento que esto fue en una iglesia que hay en Murcia, en Los Rectores, que es un santuario de la Divina Misericordia, hay una reliquia de Sor Faustina Kowalska, y entonces pues yo me quedo alucinado cuando me entero cómo funciona tal. Entonces me dice la responsable de la zona de Murcia, ¿por qué no abres tú el libro azul y lee lo que nos diga la Virgen hoy? Entonces yo abro el libro azul y leo una de las palabras que a mí me repetía Roberto. Él sí me decía, ¿pero tú qué tienes que temer? ¿Porque yo tengo un cáncer? Pues si estoy encantado de ver que tengo algo para darle gracias y ofrecer al Señor, tú no tienes que temer nada. Entonces abro el libro azul y el título era No temas. Entonces yo me quedo ahí, digo, respiro hondo y entonces leo, me parece que la página 592-95, y entonces leo que pone, mis hijos que ya me han precedido disfrutan de la corona de mi gloria. Ahí yo me quedo, os podéis imaginar, o sea, resumiendo, el sacerdote cuando termina la misa y yo le saludo, es cuando me dice, y en tu casa un cenáculo de oración, porque se hacen familiares. Entonces otro amigo que viene mejor en la parroquia. Bueno, resumiendo, se empieza allí el movimiento sacerdotal mariano, el cenáculo, a día de hoy continúa, desde el 2018, y bueno, y es algo tan impresionante el vivirlo. Entonces, bueno, pues mi participación, luego cuando me vengo aquí a Valdemoro, me dice el padre Jorge, que por cierto hizo el prólogo del libro, y entonces me dice, Josefina, qué alegría verte, que a dar una vuelta a ver a los hijos y tal. Digo, no, Jorge, me quedo. Ay, ¿y ahora qué? Digo, ahora echando de menos el cenáculo. Vente y me lo cuentas. Se queda impresionado y me dice, cuando tú quieras, empezamos aquí un cenáculo. Y cenáculo hay en la iglesia del Pilar, aquí en Valdemoro, hasta el día de hoy. El cenáculo es una pasada. O sea, se reza. El origen, no sé si lo conocéis, el origen es muy también muy providencial, ¿no? Pues llega un momento que el obispo de Turín, había una etapa, se estaba viviendo una etapa, parece que era en el 72, sí, por ahí,
se está viviendo una etapa en la iglesia como de mucha, no sé, no estaban los sacerdotes como deberían, ¿no? Por no entrar en detalles. Y entonces el obispo de Turín le dice al padre Gobi que debe de ir a Fátima y rezar a la Virgen por los sacerdotes de su diócesis y por la de todo el mundo. Entonces el padre Gobi va y cuando está en la capelina escucha que la Virgen le dice que tiene que promover un cenáculo que el entronque es el movimiento sacerdotal mariano, en el cual se pediría por los sacerdotes. Entonces el padre Gobi, Stefano Gobi, vuelve a Turín, lo habla con el obispo, al obispo le parece genial y el padre Gobi empieza a tener locuciones interiores. La Virgen le empieza a hablar y entonces le empieza a decir que tiene que viajar por todo el mundo y difundir ese mensaje de rezar por todos los sacerdotes, porque se avecinan tiempos difíciles, en fin. Y entonces todo lo que la Virgen le va diciendo al padre Gobi es el contenido del libro azul. Se hizo la primera edición, después ahora está me parece que es la 26, 23 o la 26 me parece que es. Y entonces es un libro que tiene 1400 páginas y es increíble. O sea, abres el libro y yo digo, bueno, la Virgen es que está actualizada con todas las cosas ahora mismo, los medios de comunicación, porque es impresionante. Entonces se reza el rosario, en principio se hace una oración al Espíritu Santo, a continuación se reza el rosario sin letanía, después se abre el libro azul, se abre al azar, entonces el mensaje que diga el libro azul, a continuación se comenta con las personas que asisten al cenáculo. Entonces cada uno tiene la libertad de con toda confianza pues expresar lo que ha sentido en su corazón al escucharlo. Luego después se hace una consagración al corazón inmaculado de María, después se canta el himno del movimiento sacerdotal mariano, que es precioso, y ya te despides hasta el próximo día. Entonces ese es el contenido. Hay ahora mismo más de 400.000 sacerdotes adheridos al movimiento sacerdotal mariano, muchísimos obispos, 100 y pico mil en todo el mundo, y luego hay también, o sea, es incalculable ahora mismo tener unos datos exactos de la cantidad de cenáculos que hay en el mundo. ¿Por qué? Porque hay también cenáculos familiares. Entonces, a grandes rasgos, os he comentado más o menos lo que es el movimiento sacerdotal mariano y el libro azul. Yo habitualmente nunca le comentaba nada, o sea, lo digo por activo y por pasivo, o sea, jamás yo le dije a nadie, oye, mira, no. ¿Cuándo lo hacía? Cuando en esos escritos, que yo no lo llamo mensaje, yo lo llamo, porque yo siempre digo que escribo al dictado y ya está, ¿no? Entonces, hay una frase en ese momento cuando yo escribo delante del Cristo de la mirada, que es impresionante, pues entonces yo veo que tengo que ponerme a escribir, cojo el cuaderno y me pongo a escribir, y hay una frase que yo no terminaba de entender. Yo no lo consideraba jamás ni extraordinaria, ni algo que me pasaba a mí porque yo era especial, para nada. Eso le pasaba igual a todo el mundo. Lo que pasa es que uno cogía en el boli y otro no, pues yo lo cogía así de sencillo. O sea, no, yo jamás yo pensé, oye, fíjate, no. Y es más, como yo pensaba que era algo que era para mí, pues si se pasaba cierto tiempo y a mí se me acumulaban papeles allí, pues yo rompía, como esto ya lo sé, fuera, ¿para qué lo quiero? ¿No? En esa línea. Entonces, en ese momento con el padre Andrés, ¿qué pasa? Que una de las frases que yo escucho decía, ayudadme. Entonces yo digo, el Señor en la cruz, ayudarme. Entonces yo le cojo al padre Andrés y le digo, padre Andrés, digo, échale un vistazo a este escrito. Y me dice, y no le decía que es que lo había escrito yo, digo, esto que no lo entiendo. Pero él no sabía si yo lo había copiado, en fin, no, nada. Y entonces me dice, que eso ya me lo había dicho otro sacerdote, pues de donde lo has copiado tendrás la respuesta, ¿no? Y yo le dije, bueno, es que esto está escrito al dictado, ¿cómo que no lo has copiado? No. Y entonces me dice el padre Andrés,
que estaba recién operado, él sí que tenía un problema en la vista, y entonces me dice, léemelo tú, que yo no puedo leer. Se lo leo y a continuación me dice, ¿y tú tienes más escritos? Y yo le digo, pues claro. Digo, ¿cómo no voy a tener? Por lo que escucho lo escribo. Y entonces claro, él se quedó ahí como diciendo, como, ¿sabes? O sea, como extrañado, pero a la vez yo no entendía que él se extrañara. Yo digo, pues igual que escribe usted, padre Andrés, ¿no escribe usted también? Y entonces me dijo, no, yo no escribo, hay menos esto. Entonces, ese escrito viene publicado en el libro. Y yo por eso se lo comenté, no por otro tema de otra manera, sino por aclararme a mí la petición del Señor crucificado que yo sentí que a mí me pedía ayuda, siendo yo una hormiga. A raíz de ese diálogo que yo tengo con el padre Andrés, en ese retiro, porque una vez al año hay un retiro de todas las personas responsables del cenáculo en España. Entonces me pregunta, ¿tú tienes director espiritual? Y yo le digo, se lo he dicho a varios sacerdotes, digo, y siempre me han dicho que no. Digo, pues no sé por qué. Y entonces me dijo, bueno, pues cuando tú vuelvas, porque ahí estábamos en Guadalupe, en la casa de ejercicio del Corazón de Jesús. Y entonces me dice, pues cuando tú vuelvas a Valdemoro, sí o sí, tienes que tener un director espiritual, díselo al padre Jorge. Entonces yo llego, y yo siempre he obedecido a la Iglesia, digo, Jorge, a ver, Jorge y yo nos conocemos de antes que fuese sacerdote, ¿no? Entonces tenemos un trato muy de tú a tú, ¿no? Y entonces es cuando digo, Jorge, pues ¿quién puede ser mejor director espiritual mío que tú? Me dice, no, digo, otro que me dice que no. Dice que no. Entonces es cuando me nombra a un sacerdote determinado. Y cuando ese sacerdote, que cuando yo estoy en contacto con él, y él me pregunta por mi vida y tal, él no sabe nada de los escritos, ni yo le digo nada. Entonces surge otra vez otro tema que yo no soy capaz de discernir, de entender. Entonces le digo, pues para eso tengo un director espiritual. Pues mira, pues voy y se lo digo. Entonces le llevo el folio y entonces lo lee y digo, ¿usted me podría aclarar esto? Y me dice, ¿de dónde ha copiado usted este tema? Es muy interesante, es teología pura. Y yo digo, pues vale. Y yo me quedo así, digo, pero tenía que decirle la verdad, no podía, ¿sabes? O sea, pero a mí me costaba horrores. Entonces digo, bueno, está escrito al dictado. Y entonces me dice, ¿cómo dice usted? Dice, es que yo cuando he empezado, me dijo el padre Jorge de que dirigiera su alma y tal, yo pensaba que usted era un alma normal. Y yo me quedo mirándolo y digo, ¿perdone? ¿Cómo que yo no soy un alma normal? Y entonces me contesta, en 30 años de sacerdocio no se me ha presentado un caso semejante. Entonces yo ahí digo, a ver, este sacerdote con el cargo que tiene ahora mismo y lo importantísimo que es, me dice a mí que es una calamidad andante, me dice a mí que esto lo enfoca de esa manera y que es una puerta al cielo. Porque me dijo eso, Josefina, esto es una puerta abierta al cielo. Ahí es cuando yo me empecé a decir, pues esto va en serio, fíjate, esto va en serio, o sea, ¿es de verdad que esto...? Claro, una cosa es lo que yo pensaba y otra cosa es que una persona con esa autoridad eclesiástica a mí me haga esa comunicación y me pida eso. En un momento determinado yo le decía al Señor, pero ¿esto por qué? ¿Pero por qué? ¿Por qué lo escucho yo y no lo escucha según dicen? Los demás dicen que no, pero que yo sigo pensando que sí, que los demás también, ¿no? Y entonces escuché clarísimamente, hay una emisora, que eso está en el libro, hay una emisora potente
que da noticias importantes. Hay receptores que no las perciben por problemas atmosféricos, o sea, un lenguaje totalmente radiofónico, por problemas atmosféricos, problemas de antena, problemas de conexión, pero hay otros receptores que sí captan la emisión de esta importante emisora, con lo cual las personas que capten, que tengan la antena bien orientada y capten los mensajes de la voz de esa potente emisora, tienen la obligación de comunicarlo a los que no pueden sintonizar esa emisora. ¿Me lo dices o me lo cuentas? Así de sencillo. Entonces yo pienso, digo, ¿qué forma? Yo pienso que, ¿no te parece entendible totalmente? Como el tema de escuchar y escribir es muy continuado, pues hay igualmente otra frase que yo no termino no la termino de entender. Entonces digo, bueno, pues se lo digo al padre Jorge. El padre Jorge no sabía nada tampoco, claro que no. Y entonces yo le digo, Jorge, échale un vistazo a esto y dime, y desgránamelo. Y me vuelve a decir lo mismo, de donde lo hayas copiado. Y yo digo, ya estamos. Y entonces le digo, Jorge, que está escrito al dictado. Digo, tú cuando ibas al cole no escribías al dictado. Digo, pues igual. Entonces me dice, a ver, aclárame esto. Digo, pues que yo escucho y escribo, pues igual que escribes tú. Y me dice, a ver, digo, que no hay más que explicar. O sea, que no te puedo decir otra cosa. Y entonces me dice, claro, es que esto tú no lo entiendes porque tú no has estudiado pedagogía, o sea, no has estudiado teología. Y entonces dice, es que esto es teología. Y yo le digo, ¿y? Dice, entonces vamos a ver, ¿tú de estos escritos tienes más? Y yo, como nos lleva, siempre hablamos con sentido del humor, y yo le digo, ¿cuánto quieres? ¿Medio kilo? ¿1 kilo? ¿Cuánto quieres? Entonces, bueno, pues en esa línea, ¿no? Así tomándolo como con mucho sentido del humor. Y de golpe me dice, no estás siendo consciente. Y yo le digo, ¿cómo que no estoy siendo consciente? Y me dice, no, tú no eres consciente de la importancia de esto. Y yo le digo, a ver, yo automáticamente, mi mente me dice, ¿te están diciendo que no te enteras? Que no, claro. Y entonces dice, vamos a hacer una cosa. Yo lo considero tan importante como que voy a pedir cita en el obispado y que nos digan qué hay que hacer con esto. Tú, entre tanto, todos los escritos que tengas, pásalos a limpio, los paso a limpio y me dice, Josefina, tenemos cita en el obispado. Vamos al obispado, nos atiende el padre Armenteros, ahí me vuelve a decir que yo no soy consciente, ahí es cuando me dice que esto no es frecuente, pero ocurre con quien Dios quiere. Yo le escucho, asombradísima más que otra cosa, me dice otra serie de detalles que yo no los hubiera creído, que los hubiera escuchado referente a mí en mi vida. Entonces es cuando me dice, usted tiene que entender que está en la escuela del Espíritu Santo. Y yo pienso, este hombre se ha pasado 7 pueblos, ¿cómo yo voy a estar en la escuela del Espíritu Santo? Total, pues yo no digo nada, me callo, tal. Y entonces dice, esto es cuando me dice, hay que editarlo. Y entonces él se queda con los 227 folios que yo ya le llevo, y al poco es cuando me dice que él seguía, que ya los había terminado de leer y que había que pasar a la acción. Entonces yo había conocido en la editorial Nueva Eva, en la presentación de un libro 2 años atrás. Y no me digas por qué, fue un libro que presentó María del Camino sobre las pinturas y tal de la Virgen María. Y entonces mira, yo fui con mi yerno, que es un sol de persona, y entonces pues cuando me firma el libro que me regala Susi, mi yerno, entonces le digo yo a Marta, por cierto, dame tu teléfono, fíjate qué cosa. Y entonces me lo da y dice, ¿escribes? Digo, no, yo no escribo.
digo yo, apunto. Y entonces me dice, bueno, pues ya me dirá. Y entonces, claro, en ese momento yo me acuerdo de Marta. Entonces, cuando llamo a Marta y me dice, mándamelos. Es cuando yo se lo mando por correo certificado. Y a raíz de ahí, pues digamos que en un principio Marta pensaba si ella era la editorial, la adecuada para publicar este libro. Y entonces me dice, es que nosotros hacemos unas ediciones muy amplias y tal. Entonces yo no sé si esto es muy delicado y tiene que ser para alguien, para personas muy preparadas, muy especiales, no sé qué, y vamos a rezarlo. Entonces, bueno, en un momento determinado, ella me dice, yo lo voy a ir leyendo, esto estábamos hablando 27 de noviembre del 23. Yo en las próximas vacaciones lo voy a ir leyendo a mi tiempo y tal, y ya vamos hablando. Y yo dije, pues vale, pues yo no tengo ninguna prisa. O sea, y entonces cuando yo les despido a ellos fue curiosísimo, porque yo escucho claramente, se editará el libro. Y yo digo, entre mí, qué imaginación tengo yo, ¿sabes? Y luego a raíz de eso es cuando ya me llama Marta y es cuando ocurrieron una serie de circunstancias que a ella la impulsaron a tener la certeza de que había que publicar el libro. Y entonces, curiosamente, me llama un viernes, el 11 viernes del 2024, de mayo, 11 de mayo. Entonces me llama, yo ya sabía que el libro se iba a publicar, pero que iba a salir, pero yo no sabía ni fecha ni nada. Entonces es cuando ella me dice, Josefina, que te llamo para decirte, que para mí fue un detallazo del cielo, que iba a salir hoy, se iba a distribuir hoy el libro, dice, palpita mi corazón en vosotros y tal, que ese título está en uno de los escritos, y entonces, bueno, pues me acaba de llamar la distribuidora que por problemas de personal no puede salir no se puede distribuir hoy, no puede salir a la calle hoy, que va a salir el próximo lunes 13 de mayo. Entonces yo, bueno, Marta se reía con una alegría, digo, no me lo puedo creer, y me dice Marta, fíjate hasta qué detalle ha tenido la Virgen, que va a salir el día de la fiesta de Fátima. El protagonista de esta entrevista no soy yo, el protagonista es el libro, esos escritos que no son míos. O sea, yo cuando dicen tu libro, digo que no es mi libro, a ver si os enteráis que no es mi libro. Entonces, el protagonista es el libro. Abiertos a la luz, el alma y la mente, pensamiento único de fe. Pienso que si estamos abiertos a la luz, no queremos la oscuridad, no queremos ni la duda, ni el qué pasa, ni a ver lo que va a pasar, no. Entonces la luz es eso, es luz, es claridad, es verdad, es conocimiento, es ver realmente y conocernos, ir tratando de saber qué hacemos aquí, para qué estamos y cuál es nuestro destino. Cualquier comunicación al exterior de mi interior, para mí es como si me quitaran algo, no sé cómo explicarlo. O sea, yo siempre he pensado, no, o sea, pero claro, luego por otra parte, en muchos escritos el Señor dice, dadme a conocer. Pero para mí supone como un desgarramiento grande, ¿no? Como si me quitaran algo de mi interior que yo, y claro, y si el Señor dice, dadme a conocer, pues yo en vez de pensar, ¡guau, qué nervios, que van a venir, que vamos a...! En vez de pensar todo eso, resulta que escucho abierta a la luz. Entonces, ¿me puedo yo permitir el lujo de decir, esto no lo hago porque me da corte, esto no porque estoy mejor en la comodidad, no sé cuántos? Pues entonces yo pienso que abierta a la luz el alma es muy explícito, pienso.